Estás en peligro. Finge que soy tu padre, susurró el Hells Angel. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Sara se ajustó la chaqueta ligera alrededor de los hombros mientras caminaba por Mason Street. La brisa otoñal llevaba el aroma de hojas caídas y humo de leña a lo lejos. Sus pasos resonaban contra los edificios de ladrillo. Un sonido solitario que le hizo desear haber aceptado la oferta de su compañera Jenny de llevarla a casa. Las farolas proyectaban charcos de luz amarilla sobre la acera, creando sombras largas que se extendían frente a su camino. Un vaso de café de papel rodó por la calle vacía, el único movimiento además del suyo. Sara revisó su teléfono. 10:45 p.m. Su madre estaría despierta, probablemente paseando por el apartamento y mirando por la ventana cada pocos minutos. «Tengo 22 años, por el amor de Dios», murmuró Sara negando con la cabeza. Su madre tenía buenas intenciones, pero la constante vigilancia se estaba volviendo insoportable. Justo ayer, Linda había insistido en saber exactamente a dónde iban a almorzar, con quién se reuniría y cuándo regresaría. Era agotador. Antes de continuar escuchando, por favor dime, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Ahora volvemos a la historia. El trabajo en la cafetería había sido el primer sabor de verdadera independencia para Sara. Lo consiguió por sí misma. Hizo la entrevista sin ayuda de su madre y ahora tenía su propio dinero para gastar. Pero incluso esa pequeña victoria vino con condiciones. Reglas estrictas sobre los turnos nocturnos y mensajes interminables preguntando si estaba bien. Un coche pasó, sus faros iluminando brevemente los escaparates vacíos. Los dedos de Sara se cerraron con fuerza alrededor del teléfono, recordando las advertencias de su madre sobre caminar sola de noche. El sonido de sus botas golpeando el pavimento parecía ahora más fuerte, más expuesto. Podría estar viviendo en los dormitorios de la universidad, se dijo, pensando en la carta de aceptación que había rechazado para quedarse cerca de casa. Su madre había estado tan aliviada cuando Sara eligió el instituto comunitario local en su lugar. Ahora, 2 años después, Sara se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El viento se intensificó, agitando los árboles que bordeaban la calle. El semáforo cambió de verde a rojo, aunque no había coches esperando. ¿Sara? Sara cruzó los brazos, intentando alejar el frío. Su edificio de apartamentos estaba solo a unas pocas cuadras. Un perro ladró en la distancia, haciéndola sobresaltarse. Sara se rió de sí misma, pero la risa se apagó cuando escuchó pasos detrás de ella. Botas pesadas sobre el concreto, constantes y decididas. Su corazón empezó a acelerarse. «No entres en pánico», se dijo. «Solo sigue caminando». Pero sus piernas se sentían rígidas, sus pasos irregulares. Los pasos se acercaban. Sara buscó su gas pimienta, torpemente revolviendo en su bolso. El pequeño aerosol se le resbaló de los dedos, temblorosos, y cayó haciendo ruido sobre la acera. Cuando se agachó para recogerlo, una sombra se proyectó sobre ella. Al mirar hacia arriba se encontró frente a un hombre que parecía llenar todo su campo de visión. Llevaba una chaqueta de cuero cubierta de parches, el rostro parcialmente oculto tras una barba espesa. A la tenue luz pudo ver la intensidad en sus ojos cuando se fijaron en los suyos. Antes de que pudiera gritar o correr, él habló con una voz baja y urgente que transmitía autoridad y preocupación. «Estás en peligro. Finge que soy tu padre». Sara se quedó paralizada, la mano aún extendida hacia el gas pimienta. A medida que sus palabras hicieron efecto, la mirada penetrante del hombre sostuvo la suya, y en ese momento, pese a su aspecto intimidante, Sara vio algo en sus ojos que la hizo dudar, algo que se parecía sorprendentemente a una preocupación genuina. Las palabras del desconocido quedaron suspendidas en el aire como una niebla fría. El corazón de Sara golpeaba contra sus costillas mientras lo observaba. Su rostro curtido y la chaqueta de cuero lo marcaban como alguien de quien su madre siempre le había advertido. Pero había algo en sus ojos, una urgencia sincera que la hizo detenerse. «¿Qué? ¿Quién eres?» La voz de Sara tembló a pesar de su intento de sonar firme. Dio un pequeño paso hacia atrás, aferrando su teléfono con más fuerza. «No hay tiempo para explicar». Su voz era baja y áspera, pero no amenazante. «Solo camina conmigo. Actúa con naturalidad». Hizo un gesto hacia adelante con un leve movimiento de cabeza.
La mente de Sara repasó frenéticamente sus opciones. Correr, gritar, llamar a la policía. Pero algo en el comportamiento del hombre, la manera en que seguía escaneando la calle, cómo se colocaba entre ella y la carretera, se sentía protector en lugar de depredador. Contra su mejor juicio, terminó caminando a su lado. Él igualó su paso a la perfección, ni demasiado rápido ni demasiado lento, como si ya lo hubiera hecho antes. Las farolas proyectaban sus sombras unidas sobre el pavimento, la de él, alta y amplia, la de ella pequeña y vacilante. «Me llamo Jax», dijo en voz baja, sin apartar la mirada del frente. «Solo sigue caminando, y sonríe si alguien nos mira, como si tuviéramos una conversación normal». Sara intentó controlar la respiración. «¿Por qué debería confiar en ti? Porque ahora mismo soy el único que sabe lo que viene». Sus palabras le helaron la espalda. Caminaron media cuadra más en un silencio tenso. Sara notó cómo Jack seguía manteniéndose entre ella y la calle, sus hombros anchos creando una barrera que, de manera extraña, resultaba tranquilizadora. A pesar del miedo, su presencia era autoritaria pero contenida, como un perro guardián que sabe exactamente cuándo ladrar y cuándo quedarse quieto. El rugido repentino de un motor rompió la calma de la noche. Un sedán negro con vidrios polarizados pasó a toda velocidad, sus llantas chillando contra el asfalto. Sara dio un salto por el sobresalto, pero Jax permaneció firme a su lado. El auto frenó en seco a unos 6 metros delante de ellos, las luces de freno tiñendo la calle de rojo. Dos hombres salieron del vehículo, uno alto y delgado, el otro más bajo pero musculoso. Ambos vestían de oscuro y se movían con una arrogancia agresiva que hizo que el estómago de Sara se encogiera. «Vaya, vaya», llamó el más alto, su voz cargada de falsa cordialidad. «Mira quién es». La postura de Jax cambió sutilmente. No se alejó de Sara, pero ella pudo sentir la tensión irradiando de él. Su mano rozó suavemente su codo, guiándola un poco detrás de él. «Buenas noches, muchachos», respondió Jax, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Bonita noche para dar una vuelta». El hombre más bajo dio un paso adelante, sus botas raspando el concreto. «No esperaba verte por este barrio. Solo llevo a mi hija a casa», dijo Jax con total naturalidad. La mentira salió de su boca con una facilidad ensayada. «Ya saben cómo es. No se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día». Los dos hombres intercambiaron miradas. Sara contuvo la respiración, sintiendo el peso de amenazas no dichas suspendidas en el aire. La mano del más alto se movió hacia su chaqueta, pero la mirada firme de Jax no vaciló. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, aunque solo fueron segundos, el hombre más bajo retrocedió. «Será en otra ocasión, entonces», dijo con un tono que prometía problemas futuros. Volvieron al auto. El motor rugió de nuevo. El sedán se alejó lentamente, sus luces traseras desapareciendo al doblar la esquina. Sara se dio cuenta de que estaba temblando, las rodillas débiles por el alivio y el miedo persistente. Sara despertó sobresaltada con el agudo timbre de su teléfono. La luz del sol entraba por la ventana de su dormitorio, formando patrones sobre las sábanas revueltas. El nombre de su madre apareció en la pantalla y respondió con un somnoliento: «Hola. Sara, ¿estás bien?». La voz de Linda crujía por el altavoz, tensa de preocupación. Sara se incorporó, frotándose los ojos. «Sí, mamá, estoy bien. ¿Por qué no lo estaría? Es que tuve un presentimiento». La respiración de Linda vaciló. «¿Pasó algo inusual anoche?». El recuerdo de Jax y aquellos hombres del auto la golpeó de inmediato. Sara apretó el teléfono con fuerza. ¿Debía contárselo? Solo la volvería más protectora, más controladora. «No pasó nada, mamá. Solo la caminata de siempre al volver del trabajo». La mentira se sintió pesada en su lengua. «¿Estás segura? Porque puedo llevarte al trabajo a partir de ahora. O quizá podrías buscar un empleo más cerca de casa». Las palabras de Linda salieron cada vez más rápido, casi desesperadas. Sara bajó las piernas de la cama, la frustración creciendo en su pecho. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Tengo 22 años. Puedo caminar unas cuantas cuadras». Lo sé. Es solo que...». Linda se detuvo. «Prométeme que tendrás cuidado». «Lo prometo».
Sara terminó la llamada y se preparó para ir al trabajo, tratando de sacudirse la ansiedad de su madre. Pero algo en su tono la inquietaba. Era distinto esta vez, más urgente que su preocupación habitual. El aire de la mañana era fresco mientras Sara caminaba hacia la cafetería, sus botas resonando sobre la acera. Casi había logrado convencerte de que lo de anoche había sido solo un sueño extraño, cuando una figura familiar apareció desde la esquina. Jax estaba allí, menos intimidante a la luz del día, pero aún imposible de ignorar. Su chaqueta de cuero estaba gastada en los bordes, y su barba cuidadosamente recortada, no el aspecto desaliñado que ella habría esperado de un motociclista. «Buenos días», dijo colocándose a su lado como si aquello fuera completamente normal. Los pasos de Sara vacilaron. «¿Me estás siguiendo?» «Solo me aseguro de que estés a salvo». Sus ojos recorrieron la calle, un hábito que ella ya había notado la noche anterior. «Tu padre habría querido eso». Sara se detuvo en seco. «¿Mi padre?» Su voz salió más cortante de lo que pretendía. «¿Qué sabes sobre mi padre?» Jax se volvió para mirarla, su expresión suavizándose. «Lo conocí bastante bien, en realidad». El mundo pareció inclinarse ligeramente. El padre de Sara había muerto cuando ella era pequeña. Un accidente de coche, había dicho su madre. Tenía tan pocos recuerdos de él. Solo fragmentos en realidad. Una risa cálida, unas manos fuertes levantándola. El olor a cuero y aceite de motor. «Eso es imposible», dijo Sara dando un paso atrás. «Estás mintiendo». «No lo estoy», respondió Jax en voz baja. «Pero este no es el momento ni el lugar para explicarlo». Sara negó con la cabeza, sus pensamientos girando como hojas de otoño en una tormenta. «Aléjate de mí», dijo empujándolo mientras se dirigía al café. Pero incluso mientras se alejaba, las preguntas se multiplicaban en su mente como ecos. ¿Cómo conocía ese desconocido a su padre? ¿Por qué estaba allí ahora? ¿Y por qué su madre sonaba tan asustada esa mañana? Sara empujó el tenedor a través del espagueti en su plato, observando cuidadosamente a su madre al otro lado de la pequeña mesa de la cocina. La luz del techo proyectaba sombras sobre el rostro de Linda, haciéndola parecer más vieja, más cansada de lo habitual. El vapor se elevaba de sus platos, llenando el aire con el aroma familiar de ajo y hierbas. «¿Mamá?», empezó Sara, dejando el tenedor. «Hoy pasó algo extraño». Linda levantó la mirada, sus movimientos lentos y deliberados, mientras enrollaba la pasta en su tenedor. «Ah, me encontré con alguien. Un hombre llamado Jax». Sara observó cómo la mano de su madre se detenía a medio movimiento. Dijo que conocía a papá. El tenedor chocó contra el plato de Linda. Ella lo recogió rápidamente, limpiando una mancha inexistente del mantel. «Hay mucha gente que podría haber conocido a tu padre, cariño. Pero esto se sintió diferente». Sara se inclinó hacia adelante. Parecía saber cosas personales. Los hombros de Linda se tensaron. ¿Qué dijo exactamente ese hombre? «No mucho». «Entonces no hay nada de qué hablar», la interrumpió Linda, su voz afilada. «Tu padre conoció a mucha gente por su trabajo. Ese tal Jack seguramente solo se cruzó con él 1 o 2 veces». Sara frunció el ceño. «Pero mamá...» «Sara, por favor». Linda se levantó de golpe, recogiendo su cena casi intacta. «No quiero hablar de esto. Un hombre extraño hace un comentario vago sobre conocer a tu padre, y de repente estás lista para creer cualquier cosa». «Ni siquiera me estás escuchando», la voz de Sara subió. «¿Por qué te pones tan a la defensiva?» «No estoy a la defensiva». Linda raspó su plato en la basura con más fuerza de la necesaria. «Estoy siendo práctica. No conocemos a ese hombre, y no quiero que hables con desconocidos». «Ya no soy una niña». Sara se apartó de la mesa. «¿Por qué nunca quieres decirme nada? ¿Sobre papá? ¿Sobre tu vida antes?» Linda se volvió para enfrentarla, las manos aferradas al borde del fregadero. «Porque el pasado es el pasado, Sara. Déjalo ahí». La conversación murió después de eso, dejando un silencio incómodo suspendido entre ellas. Sara ayudó a recoger sin decir otra palabra, el tintinear de los platos siendo el único sonido en su pequeña cocina. Más tarde esa noche, Sara caminó por el pasillo en busca de un vaso de agua. La voz de su madre llegó desde la sala de estar, baja y urgente. «No sé qué hacer, Marie». Linda estaba al teléfono, paseándose cerca de la ventana. «Él no debería estar aquí. Ninguno de ellos debería».
Sara se pegó a la pared, escuchando. Por supuesto que no se lo he dicho, susurró Linda feroz. ¿Qué se supone que debo decir? Que todo lo que ella cree saber sobre... Se detuvo de golpe. No, tienes razón. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Un silencio. Sara contuvo la respiración. Pensé que aquí estábamos a salvo. La voz de Linda se quebró ligeramente. Pensé que por fin habíamos dejado todo atrás. Pero ahora... Dios, Marie, si ella se entera... El corazón de Sara martilleaba en su pecho mientras intentaba escuchar más. Tienes razón, dijo Linda tras un largo momento. El pasado debe quedarse en el pasado. No voy a permitir que la lastime. No otra vez. Sara estaba sentada con las piernas cruzadas sobre su cama, con el portátil apoyado en las rodillas. El suave resplandor de la pantalla iluminaba su rostro en la penumbra de la habitación. Afuera, los grillos cantaban su canción nocturna, pero ella casi no los escuchaba, demasiado concentrada en su búsqueda. «Tiene que haber algo», murmuró, tecleando distintas combinaciones del nombre de su madre en la barra de búsqueda. Llevaba horas así, revisando antiguas publicaciones en redes sociales y archivos de noticias locales. Justo cuando sus ojos empezaban a nublarse de tanto mirar la pantalla, algo llamó su atención. Era un enlace a un viejo artículo de un periódico comunitario sobre una concentración de motociclistas de hacía 25 años. Sara hizo clic, con el corazón acelerado mientras la página cargaba. La fotografía en blanco y negro era granulada, mostrando a un gran grupo de personas reunidas alrededor de sus motocicletas. Sara entrecerró los ojos, inclinándose más hacia la pantalla. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Allí, en medio de la multitud, estaba una versión más joven de su madre. El cabello de Linda era más largo entonces, cayéndole más allá de los hombros, y llevaba una chaqueta de cuero. Pero lo que hizo que las manos de Sara empezaran a temblar fue el hombre que estaba junto a su madre. Jax, más joven, pero inconfundible con sus anchos hombros y expresión intensa. «Oh, Dios mío», susurró Sara, guardando la foto en su teléfono. Su madre le había mentido en la cara. No es que simplemente se conocieran. Habían sido amigos. O quizá algo más. La mente de Sara se llenó de preguntas. ¿Por qué su madre ocultaría eso? ¿Qué más no le estaba diciendo? La Linda de la foto se veía tan distinta de la madre cuidadosa y controladora que ella conocía. Linda parecía libre, incluso salvaje. Con los dedos temblorosos, Sara apartó el portátil y se levantó. Encontró a su madre en la sala, leyendo un libro bajo el suave resplandor de la lámpara de mesa. La escena de siempre, su madre en su sillón favorito, las gafas de lectura sobre la nariz, de pronto le pareció una mentira. «Mamá», dijo Sara, con una voz más firme de lo que esperaba. «Tenemos que hablar». Linda levantó la mirada y las gafas resbalaron por su nariz. «¿Qué ocurre, cariño?» Sara le mostró el teléfono, exhibiendo la vieja fotografía. «¿Quieres explicarme esto?» El color desapareció del rostro de Linda. Dejó el libro a un lado lentamente, con deliberación, como si quisiera ganar tiempo. «¿Dónde encontraste eso?» «En Internet». Sara se acercó, aún sosteniendo la foto. «Me dijiste que no conocías a Jax, pero aquí estás, justo a su lado». Linda apretó los labios, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Sara, eso fue hace muchísimo tiempo. Así que admites que lo conocías». La voz de Sara se quebró de emoción. «¿Por qué me mentiste?» El rostro de su madre se endureció, como si una pared descendiera detrás de sus ojos. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, donde pertenecen». «Eso no es suficiente». La voz de Sara se elevó. «Tengo derecho a saber la verdad. ¿Quién es él? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué tiene que ver esto con papá?» Linda se puso de pie bruscamente, con movimientos rígidos. «No voy a tener esta conversación». Caminó hacia la cocina, los hombros tensos. «Mamá, por favor». Sara la siguió. «No puedes seguir ocultándome cosas. Ya no soy una niña». Pero Linda ya se había cerrado, ocupándose en lavar platos que ya estaban limpios. Le daba la espalda a Sara. El único sonido era el agua corriendo y el suave tintinear de los platos, su silencio erigiéndose como un muro entre ellas. Sara permaneció en el umbral de la cocina, con la fotografía aún brillando en la pantalla de su teléfono.
sintiéndose más sola que nunca. La negativa de su madre a hablar solo confirmó lo que ya sospechaba. Había mucho más en esa historia de lo que nadie estaba dispuesto a contarle. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando Sarah entró en el Rusty Bean, una pequeña cafetería escondida entre una lavandería y una librería de segunda mano. El aroma del café recién molido llenó sus fosas nasales mientras examinaba el interior tenuemente iluminado. La luz de la mañana atravesaba los ventanales polvorientos, proyectando largas sombras sobre las mesas de madera desgastada. Había escuchado a dos clientes habituales en su café mencionar que Jax solía pasar por allí a tomar su café matutino. El corazón le golpeaba el pecho cuando lo vio sentado solo en un reservado, tomando una humeante taza. Llevaba la misma chaqueta de cuero de antes, su rostro curtido parcialmente oculto tras su barba canosa. Sarah pidió un latte de vainilla, las manos temblándole ligeramente mientras entregaba el dinero. Mientras esperaba su bebida, reunió el valor. El barista llamó su nombre y ella envolvió los dedos alrededor de la taza caliente, obteniendo fuerza de su calor. Tomando una profunda respiración, se acercó a la mesa de Jax. Él levantó la mirada, con una expresión indescifrable, pero no hostil. Tenía la sensación de que tarde o temprano vendrías a buscarme, dijo él con la voz baja y áspera. ¿Puedo?, preguntó Sarah señalando el asiento vacío frente a él. Jax asintió, empujando a un lado su muffin a medio comer. ¿Tu madre sabe que estás aquí? No. Sarah se acomodó en el booth, colocando su latte con cuidado sobre la mesa. Mamá no es precisamente comunicativa últimamente. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Jax. Linda siempre ha sido muy protectora contigo. No puedo culparla. Encontré una fotografía antigua, dijo Sarah sacando su teléfono y deslizándolo por la mesa. Tú y mi mamá en algún rally de motociclistas, hace años. No quiere decirme nada al respecto. Jax estudió la imagen, sus dedos siguiendo el borde de la pantalla del teléfono. Eran otros tiempos, murmuró. Tu madre era distinta entonces. Todos lo éramos. Por favor. Sarah se inclinó hacia adelante, la voz apenas por encima de un susurro. Necesito saber la verdad. ¿Cómo conoces a mi familia? La multitud matutina se movía a su alrededor, pero en su rincón el tiempo parecía ralentizarse. Jax dio un largo sorbo a su café, los ojos perdidos en recuerdos. El hermano de tu madre, Tommy, era mi mejor amigo, dijo por fin. Montábamos juntos en Los Ángeles. Era salvaje, intrépido. Todo lo que yo quería ser. Linda fue arrastrada a ese mundo por él. Las manos de Sarah se tensaron alrededor de la taza. Mi mamá tenía un hermano. Nunca lo ha mencionado. Tommy no era el tipo de persona del que Linda quiera que sepas. Era famoso en el mundo de los motociclistas. Se metió en asuntos que terminaron por matarlo. La voz de Jax se volvió pesada con el peso del pasado. Después de eso, tu madre rompió lazos con todos de esa vida y empezó de nuevo. Sarah se recostó, intentando procesar la información. Su madre, que se angustiaba si Sarah montaba una bicicleta sin casco, había formado parte del círculo interno de una banda de motociclistas. ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? Quería protegerte de ese mundo, dijo Jax mirándola a los ojos. Linda ha cargado con este secreto durante años, pensando que así te mantenía a salvo. Tal vez tenga razón. Algunas partes del pasado es mejor dejarlas enterradas. El sol de la mañana había subido más alto, marcando el rostro de Jax con sombras duras. A la luz severa, Sarah pudo ver el desgaste de los años en él, el peso de los secretos grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Sarah abrió la boca para hacer otra pregunta, pero Jax levantó la mano. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora. El resto tiene que venir de tu madre. Las manos de Sarah temblaban mientras giraba la llave en la cerradura. La conversación en la cafetería con Jax había dejado su mente en un torbellino, y ahora necesitaba respuestas. Respuestas reales. Encontró a su madre en la cocina, lavando platos metódicamente como siempre hacía cuando estaba ansiosa. «Mamá», dijo Sarah con firmeza, «necesitamos hablar sobre Jax». Los hombros de Linda se tensaron y el plato que estaba lavando resbaló de nuevo en el agua jabonosa con un chapoteo. «No hay nada de qué hablar», murmuró, pero la voz le tembló.
Sé que no es verdad. Sara sacó una silla de la cocina y se sentó. Acabo de hablar con él. Me habló sobre el tío Mike. Linda secó sus manos lentamente con un paño de cocina, todavía de espaldas. El reloj de la cocina marcaba los segundos con fuerza en el silencio entre ellas. Finalmente, se dio la vuelta y Sara quedó impactada por lo cansada que se veía su madre, como si el peso de lo que había estado cargando la aplastara. Nunca quise que te involucraras en nada de esto, susurró Linda, dejándose caer en la silla frente a Sara. Sus manos torcían nerviosamente el paño. Ese mundo. Es peligroso, Sara. Muy peligroso. ¿Qué mundo, mamá? Por favor, solo dime la verdad. Linda tomó una respiración profunda y temblorosa. Tu tío Mike estaba involucrado con los Hells Angels. Muy metido. Y Jax era como su mano derecha. Nos protegían. Me protegían cuando las cosas se ponían difíciles. Sara se inclinó hacia adelante, el corazón golpeándole el pecho. ¿De qué te protegían? De otras bandas, de gente que quería vengarse, gente que... La voz de Linda se quebró. Siempre había alguien, siempre alguna amenaza. Vivir así, constantemente mirando por encima del hombro, hace algo en tu interior. Las lágrimas llenaron los ojos de Linda. Cuando Mike murió, supe que tenía que irme, que tenía que mantenerte a salvo. Jax quería ayudar, seguir vigilándonos, pero no podía. No podía dejar que crecieras en ese mundo. Así que corté todo lazo, nos mudamos y empezamos de cero. Sara extendió la mano sobre la mesa y tomó la de su madre. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Cómo iba a hacerlo? Linda se limpió los ojos con la otra mano. Eras tan joven, tan inocente. Quería que tuvieras una vida normal, sin miedo, sin... Hizo un gesto impotente. Sin toda esa oscuridad sobre ti. Sara apretó la mano de su madre. Pero mamá, guardar todos esos secretos no me protegió. Solo me dejó en la oscuridad. Linda asintió lentamente, con las lágrimas corriéndole por la cara. Lo sé ahora. Tenía tanto miedo de perderte como perdí a Mike, que fui demasiado lejos. Intenté demasiado mantenerte a salvo. Un golpe en la puerta hizo que ambas se sobresaltaran. Sara se levantó, secándose los ojos. Yo abro. Sara, espera, empezó Linda, pero Sara ya se dirigía hacia la puerta. La abrió y encontró a un hombre allí, alto, con el cabello encanecido y ojos duros. Lo reconoció como uno de los hombres del coche que había enfrentado a Jax aquella noche. Su presencia le erizó la piel. Sara, dijo él con voz baja y áspera, necesito que escuches con atención. Aléjate de Jax. No es el protector que pretende ser. Sus ojos pasaron por encima de ella hacia Linda, que había aparecido en el pasillo. Algunos no hemos olvidado lo que le pasó a Mike, y no hemos perdonado. Sara permaneció sentada en la mesa de la cocina, mucho después de que su madre se hubiera ido a dormir, la advertencia del desconocido resonando en su mente. Aléjate de Jack si sabes lo que te conviene. Las palabras le retorcieron el estómago. Linda había pasado toda la tarde paseando, revisando las cerraduras una y otra vez y mirando por las cortinas. Prométeme que no volverás a verlo, suplicó, pálida de preocupación. No entiendes de lo que esta gente es capaz. Pero Sara no podía sacudirse la sensación de que Jax era diferente. La forma en que la protegió aquella noche, la preocupación genuina en sus ojos, no coincidía con las advertencias de su madre. Sacó el teléfono, mirando el número que Jax le había dado en la cafetería. Su pulgar quedó suspendido sobre las teclas. A la mañana siguiente, Sara tenía la cabeza pesada por la falta de sueño. Había dado vueltas toda la noche, dividida entre los temores de su madre y su propia curiosidad. Linda rondaba a su alrededor más de lo habitual, buscando excusas para quedarse en casa. «Mamá, no puedes vigilarme cada segundo», dijo Sara al fin, con frustración en la voz. «Ya no soy una niña». «No sabes con qué estás lidiando», insistió Linda, retorciendo las manos. «Esa gente guarda rencores durante décadas. Nunca olvidan y nunca perdonan». Pero Sara ya había tomado una decisión. En su hora de almuerzo, le envió un mensaje a Jax para encontrarse en Wilson's Point, un mirador tranquilo sobre la marina donde viejos barcos pesqueros se mecían en el agua. Era lo bastante público para sentirse segura,
pero lo bastante privado para una conversación real. Jax ya estaba allí cuando llegó, apoyado en la barandilla. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su rostro curtido. Esperaba que me contactaras, dijo en voz baja. Cuéntame todo, exigió Sara con la voz más firme de lo que se sentía. Nada de más pistas ni medias verdades. La expresión de Jax se oscureció mientras miraba el agua. Tu tío Mike no era un miembro cualquiera de Los Ángeles. Estaba subiendo rápido, causando revuelo. Pero había otro tipo, Dante la víbora Moreno, a quien no le gustaba ser eclipsado. Sara se abrazó a sí misma, sintiendo frío pese a la tarde cálida. Dante tendió una trampa a Mike, continuó Jax, con la voz áspera por el dolor antiguo. Hizo que pareciera que había traicionado al club. Tu madre, ella sabía demasiado. Estuvo allí la noche en que todo salió mal. Por eso huyó. ¿Y ese Dante? Susurró Sara. Sigue ahí afuera. Jack se volvió hacia ella, con la mirada intensa. No solo sigue ahí, ha vuelto a la ciudad y tiene asuntos pendientes. Esos hombres que te han estado vigilando son de él. Sara sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras las piezas encajaban. Los autos extraños que había notado siguiéndola, las figuras sombrías fuera de la cafetería. Puedo protegerte, dijo Jax con firmeza. A ti y a Linda, pero tienes que confiar en mí. Sara se aferró a la barandilla, los nudillos blancos. Las advertencias de su madre chocaban con la sinceridad de Jax. La verdad sobre el pasado de su familia por fin estaba saliendo a la luz, pero era más oscura de lo que había imaginado. ¿Podía confiar en Jax sabiendo que formaba parte del mundo que había causado la muerte de su tío? ¿O tenía razón su madre? ¿Debería alejarse de todo esto tanto como pudiera? Miró a Jax buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró más preguntas. El peso de la decisión se le cayó encima como algo físico, dificultándole respirar. El teléfono de Sara vibró sobre su escritorio en el trabajo, mostrando un número desconocido. Su estómago se contrajo al contestar. Solo se escuchó una respiración pesada al otro lado de la línea, seguida de un clic. 3 llamadas como esa habían llegado desde la mañana. Intentó concentrarse en atender a los clientes de la cafetería, pero sus manos temblaban ligeramente mientras servía café. La campanilla sobre la puerta sonó, haciéndola sobresaltarse. Solo otro cliente habitual, se dijo, obligándose a sonreír. Durante su descanso, revisó el teléfono otra vez. Había un nuevo mensaje. Tu tío Mike. También pensó que era intocable. Mira lo que le pasó. El aire se le atascó en la garganta. Borró el mensaje, pero otro llegó momentos después. La víbora nunca olvida. ¿Estás bien?, preguntó Amy, su compañera de trabajo, al notar el rostro pálido de Sara. Pareces haber visto un fantasma. No me siento muy bien, logró decir Sara, guardando el teléfono. No podía contarle a nadie lo que realmente estaba pasando. ¿Quién le creería? El resto del turno avanzó lentamente. Cada cliente que entraba podía estar vigilándola. Cada motocicleta que pasaba frente a la cafetería hacía que su corazón se acelerara. Cuando por fin llegó la hora de cerrar, Sara prácticamente corrió hacia su coche. En casa, revisó 2 veces todas las cerraduras y cerró bien las cortinas. Su teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. Bonito apartamento tienes. Las cortinas azules se ven bien desde la calle. Las manos de Sara temblaron mientras se asomaba entre las cortinas. La calle parecía vacía, pero alguien estaba ahí afuera, observando. Podía sentirlo. Llegaron 2 mensajes más mientras intentaba calentar la cena. Pregúntale a Jack sobre la noche en que murió tu tío. Y luego, o mejor aún, pregúntale a tu madre por qué realmente huyó. Sara no pudo comer. Caminaba de un lado a otro por la pequeña sala, sobresaltándose con cualquier ruido del exterior. Alrededor de las 8, alguien llamó a la puerta. Su corazón casi se detuvo, pero era solo la señora Peterson, la vecina pidiendo azúcar. Después de que la señora Peterson se fue, Sara vio otro mensaje. El tiempo se acaba. Aléjate de Jax o si no. Se dio una ducha caliente, intentando calmarse. El agua ayudó un poco, pero al salir escuchó algo que la dejó paralizada. Un sonido proveniente de la sala. Sara se envolvió en la bata, el corazón retumbando. Avanzó por el pasillo en silencio, con el teléfono en la mano, lista para llamar al 911. La sala estaba a oscuras,
pero incluso con la luz tenue pudo ver lo que habían hecho. El aire se le escapó del pecho. Todo estaba destrozado. Cojines del sofá rajados, papeles esparcidos por todas partes, fotos tiradas del muro. Pero no parecía faltar nada. Su portátil, el televisor y otros objetos de valor seguían allí. Esto no había sido un robo. Era un mensaje. Sobre la mesa de centro, alguien había dejado una carta de póker. El as de espadas. Escrito en tinta roja se leían las palabras: última advertencia. Las manos de Sara temblaban mientras tomaba el teléfono. Pasó por encima del número de su madre, por encima del 911, y encontró el contacto de Jax. Había intentado manejar todo sola, intentando convencerse de que no era tan grave como parecía. Pero ahora la carta temblaba en su mano mientras le sacaba una foto y se la enviaba a Jax. A los pocos segundos, el teléfono sonó. «Voy para allá», dijo Jax, su voz dura por la preocupación. «Prepara una maleta, no vas a quedarte ahí esta noche». Por primera vez desde que comenzaron las amenazas, Sara sintió algo parecido al alivio. No sabía si podía confiar del todo en Jax, pero ahora mismo era el único que entendía a qué se enfrentaba. El gimnasio del sótano del centro comunitario olía a cuero viejo y determinación. Sara estaba de pie sobre unas colchonetas azules gastadas, las manos levantadas en posición defensiva, mientras Jax la rodeaba lentamente. «Mantén la guardia arriba», indicó Jax, con una voz suave pero firme. «Recuerda, no se trata de fuerza, se trata de usar su propio impulso en su contra». Sara asintió, concentrándose en su postura. Durante la última semana se habían reunido allí después de horas, Jax enseñándole lo básico de la defensa personal. Sus músculos dolían, pero se sentía más fuerte con cada sesión. «Bien», dijo Jax cuando Sara bloqueó con éxito su ataque en cámara lenta. «Estás aprendiendo rápido». Él dio un paso atrás y sacó 2 botellas de agua de su bolsa de gimnasio. Sara notó cómo sus ojos escaneaban constantemente la sala, revisando las salidas, siempre alerta, siempre protector. Se sentaron en un banco contra la pared, recuperando el aliento. Sara observó cómo los rasgos endurecidos de Jax se suavizaban, algo claramente pesándole en la mente. «Hay algo que necesito decirte», dijo, su voz más áspera de lo normal. «Algo que debía haberte dicho desde el principio». Se frotó la barba, un gesto nervioso que ella había aprendido a reconocer. El corazón de Sara se aceleró, y no por el ejercicio. «¿Qué cosa? No era solo alguien que conocía a tu padre», dijo Jax, mirándola a los ojos. «Él era mi hermano. Soy tu tío, Sara». Las palabras la golpearon como un impacto físico. Sara se puso de pie, dando unos pasos hacia atrás. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto». Pero incluso mientras lo decía, las piezas empezaron a encajar. Su naturaleza protectora. La manera en que a veces la miraba, con tanta tristeza y orgullo. «Tu padre, Mike, era mi hermano mayor», continuó Jax, permaneciendo sentado para darle espacio. «Ambos estábamos en Los Ángeles, pero él quería salir. Después de conocer a tu madre, estaba intentando empezar de nuevo». Las piernas de Sara se sintieron débiles. Se dejó caer nuevamente en el banco. «¿Por qué mamá nunca me habló de ti?» «Intentaba protegerte», explicó Jax. «Después de lo que le pasó a Mike, quería mantenerte lo más lejos posible de esa vida». Su voz se quebró ligeramente. «Respeté sus deseos. Me mantuve lejos. Pero cuando escuché que Dante estaba haciendo preguntas sobre ti, ya no pude quedarme al margen». «¿Dante?», preguntó Sara, el nombre enviándole un escalofrío por la espalda. «Tenemos que hablar sobre tu padre», dijo Jax poniéndose de pie. «Pero no aquí. ¿Vendrás conmigo?» 20 minutos después estaban frente a una lápida sencilla en el cementerio local. Michael James Moreno estaba grabado en el granito, junto con fechas que hicieron que el corazón de Sara doliera. Solo tenía 32 años cuando murió. «Tu padre era el mejor de nosotros», dijo Jax en voz baja, apoyando una mano sobre la piedra. «Vio una salida. Una oportunidad de una vida real con tu madre. Pero dejar a Los Ángeles», negó con la cabeza. «Había asuntos pendientes, una deuda que algunos pensaban que no estaba saldada». Sara se abrazó a sí misma contra el frío del atardecer, mirando fijamente el nombre de su padre. «¿Qué tipo de deuda?» «Dinero, territorio, respeto».
todo ligado a Dante, que estaba subiendo de rango en ese entonces. La voz de Jack se volvió pesada con el recuerdo. Mike creyó que podía razonar con ellos, hacer las paces. Siempre fue el diplomático. Se detuvo, su mano apretándose sobre la lápida. Eso fue lo que lo mató. El nuevo teléfono de Sarah vibró en su bolsillo, un modelo pequeño y básico que Jax le había dado solo para emergencias. Lo sacó y revisó el mensaje. Camioneta roja pasó 3 veces frente al café. Quédate dentro. A través de la ventana del café, vio el vehículo que Jax mencionó, avanzando lentamente como un depredador buscando presa. Sus manos temblaron ligeramente mientras limpiaba mesas, intentando parecer casual mientras controlaba su entorno, tal como Jax le había enseñado. Cabeza arriba, ojos en movimiento, susurró para sí misma, recordando sus instrucciones. Mantente alerta sin mostrar miedo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las ventanas, mientras Sarah terminaba su turno. Justo a tiempo. La motocicleta de Jax rugió al detenerse afuera. Había estado recogiéndola del trabajo todos los días esa semana. Su presencia protectora tan reconfortante como inquietante. ¿Viste mi mensaje?, preguntó mientras ella se acercaba, entregándole un casco. Sarah asintió, asegurando la correa bajo su barbilla. La camioneta roja. ¿Qué crees que querían? Solo observando por ahora, probando nuestra rutina. Los ojos de Jax escanearon la calle mientras Sarah subía detrás de él. Hoy tomaremos otra ruta a casa. El trayecto fue más largo de lo habitual, serpenteando por calles secundarias y dando varias vueltas para asegurarse de que no lo siguieran. Cuando finalmente llegaron al apartamento de Sarah, Linda estaba esperando afuera, con los brazos cruzados y el rostro tenso de preocupación. Esto tiene que terminar, dijo Linda mientras Sarah se bajaba de la motocicleta. No puedes seguir poniéndote en peligro así. Mamá, estoy bien. Jax me está ayudando a mantenerme a salvo. ¿A salvo? La voz de Linda se quebró. No había ningún peligro hasta que él volvió a aparecer. Se volvió hacia Jax, los ojos brillando de lágrimas. Prometiste mantenerte alejado. Prometiste dejarnos vivir nuestras vidas. Jack se mantuvo sereno, su voz firme. Las cosas han cambiado, Linda. La encontraron por su cuenta. Mantenerse lejos ya no la protege. Sarah vio cómo la compostura de su madre se desmoronaba. Los hombros de Linda cayeron mientras se llevaba las manos al rostro. Años de miedos enterrados saliendo a la superficie de golpe. No entiendes de lo que son capaces, susurró Linda, mirando a Sarah. Tu padre, lo perdimos por culpa de ellos. He pasado 20 años intentando mantenerte a salvo de ese mundo. Entonces ayúdame a entender, rogó Sarah. Deja de ocultar la verdad. Linda negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. Son monstruos, Sarah. Las cosas que los he visto hacer, no puedo perderlas a ustedes dos. Por favor, tomó las manos de su hija, apretándolas con fuerza. Aléjate de Jax. Aléjate de todo esto. Podemos mudarnos de nuevo. Empezar de cero en otro lugar. Huir no va a arreglar nada, dijo Jack suavemente. Ya saben de ella. Necesita aprender a protegerse. ¿Protegerse? La voz de Linda subió. ¿Cómo protegiste a tu hermano? ¿Cómo protegiste a nuestra familia? Se volvió hacia Sarah, su voz rota por la desesperación. Cariño, por favor, te lo suplico. Aléjate de él. Aléjate de todo esto. Yo no puedo enfrentarme a ellos otra vez. No soy lo bastante fuerte. Sarah quedó inmóvil entre ambos, el ruego lleno de miedo de su madre a un lado, la presencia firme de Jax al otro. El peso de su pasado compartido, de todos los secretos aún sin revelar, colgaba pesado en el aire entre ellos. Sarah aferró el volante con fuerza mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo. El sol poniente pintaba el cielo de naranjas y púrpuras intensos, proyectando sombras largas sobre la carretera. Había insistido en conducir ella misma aquel día, queriendo solo un pequeño sabor de independencia, pese a las protestas de Jax. Un SUV negro apareció en su espejo retrovisor, manteniéndose incómodamente cerca. El corazón de Sarah se aceleró al recordar las advertencias de Jax sobre ser seguida. Giró a la derecha, luego otra vez, observando cómo el SUV imitaba cada movimiento. «Mantén la calma», susurró para sí misma, respirando hondo.
Igual que te enseñó Jax. De pronto, el sub aceleró, colocándose a su lado. El aliento de Sara se atascó en su garganta cuando vio al conductor. Un hombre de ojos fríos y una sonrisa torcida. Sin previo aviso, giró el volante hacia ella. Sara reaccionó instintivamente, desviándose para evitar el impacto. Las llantas chillaron mientras luchaba por mantener el control. El sub lo intentó de nuevo, llegando más rápido esta vez. Ella giró el volante con fuerza, esquivando por poco un coche estacionado al tomar bruscamente una calle lateral. Sus manos temblaban mientras buscaba el teléfono de emergencia que Jax le había dado. El SUV había desaparecido, pero el mensaje era claro. Ya no solo estaban vigilando. Jax, dijo cuando él contestó, la voz temblorosa. Acaban de intentar sacarme de la carretera. ¿Dónde estás? Su voz estaba tensa de preocupación. Cerca del bar de Murphy. Logré escapar, pero... Quédate ahí. Estoy a 5 minutos. Sara estacionó frente al bar de Murphy, el corazón aún desbocado. A través de las ventanas del bar, pudo ver a varios hombres de aspecto rudo observándola. Algo en sus miradas le hizo erizar la piel. Cuando la motocicleta de Jax rugió minutos después, Sara casi lloró de alivio. Pero al salir del coche, 3 hombres salieron del bar, sus expresiones depredadoras. «Vaya, mira quién es», dijo uno, la voz arrastrada por el alcohol. La pequeña Sara, ya toda una mujer. Sara se quedó paralizada. Esos hombres conocían su nombre. El más alto, con un chaleco de cuero lleno de parches, se acercó más. «Tu papá estaría muy decepcionado», se burló, «al verte correteando con el hermano de su asesino». Antes de que Sara pudiera procesar sus palabras, el hombre se lanzó y la sujetó del brazo. Sus dedos se clavaron en su piel mientras intentaba acercarla. «Suéltala». La voz de Jax cortó la tensión como una cuchilla. Se colocó entre ellos, rompiendo el agarre del hombre en el brazo de Sara. «Esto ya no es asunto tuyo, Jax», escupió otro. «Perdiste ese derecho cuando nos diste la espalda». «Sara es asunto mío», gruñó Jax, empujándola detrás de él de manera protectora. «Y si alguno de ustedes vuelve a tocarla, tendrá que vérselas conmigo». El primer hombre lanzó un puñetazo, pero Jax fue más rápido. Lo bloqueó y respondió con un golpe certero que hizo retroceder tambaleándose a los atacantes. Los otros 2 hombres avanzaron, pero Jax se mantuvo firme, su cuerpo convertido en un escudo entre ellos y Sara. «Última advertencia», dijo Jax con la voz mortalmente tranquila. «Márchense». Los hombres vacilaron mirando a su compañero caído, que aún intentaba ponerse en pie. Tras un tenso momento, se retiraron, arrastrando a su amigo con ellos. «Esto no ha terminado», gritó uno por encima del hombro mientras se alejaban. Sara permaneció temblando detrás de Jax, dándose cuenta de que todo aquello de lo que él había intentado protegerla era mucho peor de lo que había imaginado. Esos hombres no solo la conocían, tenían una historia con su familia, y lo que hubiera ocurrido en el pasado ahora amenazaba su presente. El letrero de neón del bar Murphy proyectaba un resplandor rojo sobre el estacionamiento vacío, mientras Sara se apoyaba en su coche, todavía temblando por el encuentro. Jax estaba cerca, con los ojos recorriendo la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro. «¿Quiénes eran?», preguntó Sara, con la voz apenas audible. «¿Cómo conocían a mi padre?». Jax pasó una mano por su barba grisácea, el conflicto marcado en su rostro curtido. «Vámonos a un lugar más seguro primero». Condujeron hasta un pequeño diner a las afueras del pueblo. Uno de esos lugares abiertos, las 24 horas donde el café siempre está caliente y las luces fluorescentes nunca se apagan. Sara rodeó la taza humeante con las manos, mientras Jax se acomodaba en el asiento de vinilo frente a ella. «Tu padre y yo», empezó Jax con voz baja y áspera, «éramos miembros de los Hells Angels. No solo miembros, éramos estrellas en ascenso». Se detuvo, observando la reacción de Sara. «El hombre que te agarró esta noche era Dante Moreno. Solíamos llamarlo la víbora». Los dedos de Sara se tensaron alrededor de la taza. «¿Por qué la víbora?». «Porque ataca cuando menos lo esperas», dijo Jax con gravedad. «Era nuestro ejecutor en aquel entonces. Tu padre y yo estábamos planeando dejar la banda. Habíamos visto demasiado, hecho demasiado. Pero irse no es sencillo, no con gente como Dante alrededor». La camarera pasó a rellenar sus tazas.
y Jax esperó a que estuviera fuera de oído antes de continuar. Tu padre descubrió algo sobre Dante, algo que podía destruirlo antes de que pudiera exponerlo. Hubo un accidente. La voz de Jax se quebró en la última palabra. Sara sintió que la sangre se le helaba. Un accidente. Eso fue lo que dijo la policía. Pero yo sabía que no. Tu madre también lo sabía. Por eso te tomó y huyó. Cortó lazos con todos de esa vida, incluyéndome a mí. Los ojos de Jax reflejaban una profunda tristeza. Respeté su decisión, pero no pude alejarme del todo. He estado vigilándolas desde la distancia todo este tiempo. Sara apartó el café, sintiendo náuseas. Y ahora Dante ha vuelto. ¿Por qué, después de tanto tiempo? Porque escuchó que estaba a punto de demostrar lo que realmente ocurrió aquella noche, respondió Jax. No solo va tras de ti, Sara. Está intentando terminar lo que empezó hace años, eliminando a cualquiera que conozca la verdad. Las lágrimas llenaron los ojos de Sara, mientras años de preguntas al fin encontraban respuestas. El miedo constante de su madre. Las mudanzas nocturnas de un pueblo a otro cuando era niña. La manera en que Linda se estremecía al oír motocicletas. Ahora todo tenía sentido. Mamá ha cargado con esto sola todos estos años, susurró Sara. Debió de haber estado tan asustada. Jax asintió solemnemente. Linda hizo lo que tenía que hacer para protegerte. Es más fuerte que la mayoría de la gente que conozco. Sara se secó los ojos con una servilleta de papel. Necesito hablar con ella, Jax. Hablar de verdad. Nada más de secretos. Nada más de esconderse. Lo miró suplicante. ¿Me ayudarás? ¿Nos ayudarás a enfrentarlo juntos? Jax extendió la mano y apretó la de ella. Eso es lo que siempre he querido. Ayudar a proteger a mi familia. Pero Sara, tienes que entender que sacar todo esto a la luz va a ser peligroso. Lo sé, dijo Sara con firmeza. Pero no podemos seguir huyendo del pasado. Mamá no debería cargar con esto sola nunca más. Tenemos que enfrentarlo. Todos. Juntos. Las manos de Sara temblaban mientras colocaba 3 tazas de café sobre la mesa de la cocina de su madre. El vapor se elevaba de cada una, llenando el aire con un rico aroma que no lograba calmar sus nervios. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando largas sombras sobre la desgastada superficie de madera, donde tanto Linda como Jax permanecían sentados en un incómodo silencio. Creo que es hora de que todos hablemos, dijo Sara, con la voz más firme de lo que sentía. Nada más de secretos. Nada más de verdades a medias. Los dedos de Linda se apretaron alrededor de su taza. Parecía más pequeña de repente, encorvada en la silla, con los ojos moviéndose nerviosos entre su hija y Jax. La coraza dura que había mantenido durante años parecía resquebrajarse bajo el peso del momento. Nunca quise que nada de esto te tocara, susurró Linda, con la voz espesa por la emoción. Después de que tu padre murió, pensé que si lograba mantenerte alejada de ese mundo. Jax se inclinó hacia adelante, su rostro curtido suavizándose. Linda, ella merece saberlo todo. Ya no podemos protegerla manteniéndola en la oscuridad. Lo sé ahora, respondió Linda, secándose los ojos. He pasado tantos años mirando por encima del hombro, saltando ante cualquier sombra. Cada vez que veía una moto, cada vez que escuchaba algo sobre la banda en las noticias, yo entraba en pánico. Sara estiró la mano a través de la mesa y tomó la de su madre. Mamá, por favor, dime qué pasó. Linda inhaló temblorosamente. Tu padre. No solo era el hermano de Jax, estaba intentando salir de la banda, igual que Jax lo hizo después, pero había gente que no quería permitirlo. Gente peligrosa. Dante, añadió Jax con gravedad. La víbora. Vio la partida de tu padre como una traición. La noche en que tu padre murió, continuó Linda, con la voz casi en un murmullo, no fue un accidente. Y después de eso, supe que tenía que huir, tenía que esconderme, tenía que mantenerte a salvo. Sara sintió el pecho apretársele. Así que todos estos años, mudarnos tantas veces, las reglas estrictas, la preocupación constante, fue porque sabía que algún día podrían venir a buscar, terminó Linda. Dante nunca perdonó lo que consideró una traición. Es paciente, calculador.
He vivido con ese miedo todos los días desde entonces. La mandíbula de Jax se tensó. Debía haber hecho más en aquel entonces. Debía asegurarme de que estuvieran protegidas. Pero estaba lidiando con mi propio dolor, mi propia culpa. Estuviste allí cuando más importaba, dijo Sarah en voz baja, recordando la primera noche en que él apareció para protegerla. Linda extendió la mano y tocó el brazo de Jax, quizá el primer gesto de ternura entre ellos en años. Me equivoqué al apartarte por completo. Pensé que la distancia era la respuesta. Pero quizá seamos más fuertes juntos, terminó Sarah. Podemos enfrentar esto como una familia. La tensión en la habitación comenzó a disiparse mientras años de secretos y malentendidos finalmente salían a la luz. Los hombros de Linda se relajaron un poco, e incluso la expresión severa de Jax pareció suavizarse. Por un momento pareció que la sanación era posible. Entonces llegó el golpe. 3 toques secos contra la puerta principal rompieron el momento de paz como disparos. Sarah sintió como su madre se tensaba a su lado, mientras la mano de Jax se movía instintivamente hacia su chaqueta. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Una figura alta entró en la habitación, llenando el espacio con una tensión fría. Sarah lo reconoció por el incidente en el bar. Dante, la víbora Moreno. Sus ojos afilados se fijaron en ella con un interés calculado. Vaya, dijo con suavidad, su voz cargada de una amenaza oculta. ¿No es esta una conmovedora reunión familiar? El hombre que cruzó el umbral hizo que la sangre de Sarah se helara. Dante, la víbora Moreno, se movía con una gracia casual que resultaba más amenazante que cualquier muestra directa de fuerza. Su figura esbelta llenaba la entrada, y sus ojos calculadores recorrieron la habitación, tomando cada detalle antes de fijarse en Sarah. Bueno, ¿no es esto conmovedor? La voz de Dante era suave como la seda, pero con un filo que hizo que Sarah se acercara más a Jax. Una pequeña reunión familiar. Linda dio un paso adelante, colocándose entre Sarah y la puerta, pero Jax la sujetó suavemente, haciéndola retroceder. Él conocía a Dante mejor que ninguno. Conocía el peligro que se escondía bajo ese exterior pulido. «No eres bienvenido aquí», dijo Jax con voz firme y serena. El calor que Sarah había aprendido a reconocer en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una determinación de acero. Dante sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Vamos, Jax, ¿es así como saludas a un viejo amigo?» Él dio otro paso dentro de la habitación, cerrando la puerta detrás de sí con un suave clic que de alguna manera resultó más amenazante que si la hubiera azotado. «Sarah», dijo Dante volviendo su atención hacia ella, «tengo una propuesta de negocios para ti, una que podría resolver todos los problemas de tu familia». Pronunció la última palabra con especial énfasis, dejando claro que los problemas a los que se refería eran de su propia creación. «Asegúrate de que no le interesa», gruñó Jax, moviéndose para ponerse entre Sarah y Dante. «Sea cual sea el juego que estés jugando, déjala fuera». «Esto no es un juego, viejo amigo». La fachada amable de Dante se agrietó ligeramente, revelando el acero que había debajo. El padre de la chica dejó asuntos sin resolver, deudas que deben saldarse. Yo simplemente le estoy ofreciendo la oportunidad de arreglar las cosas. Sarah sintió a su madre temblar a su lado. La mención de las deudas de su padre golpeó a Linda con especial fuerza, y Sarah vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «La única deuda aquí», dijo Jax, dando un paso al frente, «es la que tú le debes a mi hermano. Y los dos sabemos lo que realmente pasó aquella noche». La expresión de Dante se endureció. «Cuidado, Jax. Hay historias que es mejor no contar». Su mano se movió ligeramente, y Sarah alcanzó a ver un destello metálico en su cintura. La tensión en la habitación era asfixiante. Sarah sentía el corazón golpearle el pecho mientras observaba a aquellos dos hombres peligrosos enfrentarse. Pero había algo diferente en Jax ahora, una fuerza silenciosa que la hacía sentirse protegida en lugar de asustada. «Última advertencia», dijo Jax en voz baja. «Vete. Sarah no es parte de nuestro mundo, y nunca lo será». Durante un largo instante, Dante permaneció completamente inmóvil, con los ojos fijos en Jax. Luego, sorprendentemente, volvió a sonreír, esta vez con auténtica diversión.
Siempre fuiste terco, Jax. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Pero recuerda esto. Todos tienen una elección que hacer. Incluso Sara. Abrió la puerta y salió a la noche, dejando tras de sí un pesado silencio. Sara aún podía sentir la tensión vibrando en el aire. Podía ver lo rígido que permanecía Jax, como si esperara que Dante regresara en cualquier momento. Linda fue la primera en derrumbarse, dejándose caer en una silla con un sollozo. Sara quiso ir hacia su madre, pero se sintió paralizada, atrapada entre la evidente angustia de Linda y la sensación de seguridad que le daba estar cerca de Jax. La elección que Dante había mencionado parecía flotar entre ellos, como un muro invisible que la separaba de las dos personas que querían protegerla. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas del taller de Jax, mientras Sara caminaba de un lado a otro, con los dedos tamborileando nerviosamente contra los muslos. Mapas y fotografías antiguas estaban esparcidos sobre un banco de trabajo gastado, amarillentos por el tiempo y marcados con distintas ubicaciones. «El viejo almacén», dijo Jax, señalando un punto en el mapa. «Ahí es donde Dante y su gente siguen reuniéndose. No ha cambiado en 20 años». Su voz era firme, pero Sara notó el leve temblor en su mano mientras trazaba la ruta que tomarían. «¿Estás seguro de que es la única manera?», preguntó Sara, estudiando la firmeza de su mandíbula. Sabía la respuesta antes de que él hablara. «Mientras crean que tienen poder sobre nosotros, nunca se detendrán». Jax se irguió, con los hombros tensos. «Tenemos que demostrarles que ya no tenemos miedo». Sara asintió, recordando el miedo en los ojos de su madre la noche anterior. «Mamá va a odiar este plan. Linda no necesita saberlo», dijo Jax suavemente. «A veces proteger a alguien significa mantenerlo en la oscuridad». Pasaron la siguiente hora repasando los detalles. El almacén tenía 2 entradas principales y un muelle de carga en la parte trasera. Jax conocía el lugar de memoria. Había pasado incontables noches allí en su juventud. El plan era simple: llegar durante la reunión semanal, cuando la mayoría de la banda estaría presente. «Recuerda lo que te enseñé», dijo Jax, mostrando una postura defensiva. «Mantén la guardia alta. Mantente alerta». Sara imitó su posición, sintiendo la fuerza en sus músculos, fruto de semanas de entrenamiento. Las clases de defensa personal la habían cambiado, no solo físicamente, sino mentalmente. Se sentía más segura, más capaz. «No buscamos una pelea», le recordó Jax. «Se trata de mostrar fuerza a través de la paz». Dante tiene que entender que el pasado quedó atrás. Mientras recogían sus cosas, Sara notó que Jax revisaba su teléfono una y otra vez. La mandíbula de Jax se tensaba cada vez que miraba la pantalla. «¿Pasa algo?», preguntó ella. «Solo estoy comprobando la hora», respondió, pero Sara pudo ver que estaba preocupado. Con las últimas semanas había aprendido a leer sus expresiones. El leve ceño entre las cejas, la forma en que entrecerraba los ojos cuando algo lo inquietaba. Cargaron la camioneta de Jax con provisiones, linternas, un botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales. El peso de lo que estaban a punto de hacer cayó sobre ellos como una manta pesada. Sara pensó en su madre, probablemente trabajando en ese momento, sin idea de sus planes. La culpa le mordió por dentro, pero la apartó. Mientras caminaban hacia la camioneta, una sombra se movió en el borde del taller. Antes de que Sara pudiera gritar una advertencia, 3 hombres salieron de detrás de los autos estacionados. Reconoció a uno de ellos de la noche en su apartamento, los hombres de Dante. Jax inmediatamente empujó a Sara detrás de él, pero otros 2 aparecieron desde la dirección opuesta. Estaban rodeados. «Vaya reunión la que están organizando», se burló uno de los hombres, crujiéndose los nudillos. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza mientras recordaba las enseñanzas de Jax. «Mantén la calma. Evalúa la situación. Busca aperturas». Cambió ligeramente su peso, preparándose. El primer golpe llegó sin aviso. Un rápido puñetazo dirigido al rostro de Jax. Él lo bloqueó, pero otro atacante se lanzó desde el costado. Sara vio el destello metálico en la mano de uno de ellos. Sin pensar, dio un paso al frente, ejecutando el movimiento que Jax le había enseñado cientos de veces. Su codo impactó en el plexo solar del hombre armado, haciéndolo retroceder. Giró sobre sí misma, usando el impulso para hacerle soltar el arma.
Las manos de Sara temblaban mientras ayudaba a Jax a subir a su coche. La sangre se filtraba a través de su camisa, donde uno de los pandilleros había logrado cortarlo con un cuchillo. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían alerta, escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de persecución. «Tenemos que salir de aquí», insistió Sara, la voz temblorosa. El estacionamiento estaba inquietantemente silencioso, pero no podía sacudirse la sensación de que el peligro seguía escondido entre las sombras. «Necesitas atención médica», Jax gruñó, presionando su mano contra el costado. «No hospitales», logró decir entre dientes. «Estarán vigilándolos». Sara encendió el coche con manos inestables. «Conozco a alguien, una amiga veterinaria que no hace preguntas. Nos ayudará». Salió del estacionamiento, revisando el retrovisor una y otra vez. Las calles estaban oscuras y vacías, pero cada sombra hacía que su corazón se acelerara. «No deberías haberte metido», dijo Jax en voz baja, con dolor. «Podrías haberte matado». «Has estado protegiéndome todo este tiempo», respondió Sara, girando bruscamente hacia una calle lateral. «No iba a quedarme ahí mirando cómo te herían». El trayecto fue tenso, lleno de silencio interrumpido, solo por la respiración controlada de Jax. La mente de Sara giraba con todo lo ocurrido. La emboscada, la pelea, la manera en que había logrado usar las técnicas de defensa que Jax le enseñó. Se sentía irreal, como algo sacado de una película más que de su vida. Estaban a mitad de camino cuando el teléfono de Sara sonó. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Con dedos temblorosos, puso la llamada en altavoz. «¿Sara?» La voz de Linda estaba frenética. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy bien», aseguró Sara, aunque la voz se le quebró. «Jax está herido. Vamos a un lugar seguro». Hubo un largo silencio antes de que Linda hablara de nuevo, con una voz distinta ahora. Más fuerte, más decidida. «Vayan a la cabaña del tío Mike. ¿La recuerdas? La que está junto al lago. Los veré allí». Jax se movió en el asiento, soltando un quejido. «Linda, no tienes que...» Sí tengo», lo interrumpió ella. «He estado huyendo de esto demasiado tiempo. Esa gente no va a parar a menos que los enfrentemos juntos». Sara pudo escuchar el cambio en la voz de su madre. El miedo seguía ahí, pero había algo más también. Resolución. Fuerza. Aquello le llenó los ojos de lágrimas. «Estaremos allí en 20 minutos», dijo Sara, ya girando en dirección al lago. «Sara», la voz de Linda se suavizó. «Hay mucho que necesito contarte. Sobre tu padre, sobre Jax, sobre todo. Pensé que te estaba protegiendo manteniéndote en la oscuridad, pero me equivoqué. Es hora de que sepas la verdad completa». «Mamá», empezó Sara, pero las palabras se le atoraron. «Solo lleguen sanos», dijo Linda. «Los dos». La llamada terminó y Sara miró a Jax. A pesar del dolor, había un atisbo de sonrisa en su rostro. «Tu madre», dijo en voz baja, «siempre ha sido más fuerte de lo que cree». Sara siguió conduciendo en la oscuridad, rumbo a la cabaña donde su madre la esperaba, con respuestas a preguntas que había llevado toda su vida. La noche que había comenzado con violencia y miedo estaba a punto de convertirse en otra cosa. Una oportunidad para la verdad, para comprender, para enfrentar el pasado juntas. Sara estaba sentada en el sofá de cuero desgastado en el pequeño apartamento de Jax, las manos aún temblándole ligeramente. Los eventos de las últimas horas se repetían una y otra vez en su mente, como una mala película que no podía apagar. El sonido de puños golpeando carne, el chasquido agudo del vidrio rompiéndose, y peor aún, la imagen de Jax tambaleándose hacia atrás, la sangre manchando su camisa. Miró sus propias manos, recordando cómo se habían movido casi por sí solas, usando los movimientos defensivos que Jax le había enseñado. El rostro sorprendido del pandillero, cuando ella logró derribarlo, apareció fugazmente en su mente, aunque sabía que no había tenido otra opción. La violencia de todo aquello le revolvió el estómago. «Nunca debí involucrarme», susurró para sí, pasando los dedos por su cabello enredado. Quizá mamá tenía razón desde el principio. Tal vez deberíamos hacer las maletas e irnos. El sonido de Jax moviéndose en el baño hizo que levantara la vista. Se había limpiado el corte sobre la ceja, pero comenzaron a aparecer los moretones, pintando su rostro en tonos de morado y azul.
Sara sintió una nueva oleada de culpa invadirla. «Mírate», dijo con la voz quebrada. «Todo esto es por mi culpa, porque no pude mantenerme alejada como mamá quería». Jack se dejó caer en el sillón frente a ella, estremeciéndose ligeramente. «Eso no es verdad, Sara, y lo sabes. Esto iba a suceder, lo supieras o no. Al menos ahora estás preparada». Sara se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña sala, los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. «¿Preparada? Acabo de atacar a alguien. Nunca, quiero decir, trabajo en una cafetería. Por el amor de Dios. Sirvo lattes y muffins. No estoy hecha para este tipo de vida». «Hiciste lo que tenías que hacer para protegerte a ti y a tu familia», dijo Jax con firmeza. «No hay nada de qué avergonzarse». «¿Pero qué pasa si vuelven?» Sara dejó de caminar y miró por la ventana hacia la calle tranquila. «¿Y si la próxima vez es peor? Tal vez debería irme del pueblo, empezar de cero en otro lugar, en algún sitio donde no puedan encontrarme». «Huir no solucionará nada», respondió Jax con una voz suave pero firme. «Créeme, ya intenté ese camino. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. No importa lo lejos que corras». Sara se giró hacia él con lágrimas amenazando derramarse. «Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Esperar el próximo ataque? ¿Vivir con miedo?» Jack se inclinó hacia adelante, a pesar del dolor evidente. «No, sigues con tu vida, pero ahora lo haces de manera más inteligente, más fuerte. Y no lo haces sola». Le hizo un gesto para que volviera a sentarse, y ella lo hizo, sintiendo de pronto un cansancio abrumador. «La cosa con la familia», continuó él, «es que permanecemos juntos en lo bueno y en lo malo. Lo que pasó hoy no fue tu culpa. Fue la consecuencia de decisiones tomadas mucho antes de que tú nacieras». Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. «Es solo que nunca pensé que mi vida terminaría así. Todo solía ser tan simple». «Lo simple no siempre es mejor», dijo Jax con suavidad. «A veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar». Extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos callosos envolviendo los suyos con una suavidad sorprendente. «Lo que importa es que enfrentemos lo que venga juntos. El pasado es lo que es, pero el futuro todavía está en nuestras manos». Sara miró sus manos unidas, sintiendo la fuerza en su agarre, el apoyo inquebrantable en su toque. Se quedaron allí en silencio, el peso de sus experiencias compartidas, asentándose sobre ambos como una manta pesada, comprendiendo que su vínculo se había forjado en fuego y no se rompería fácilmente. Sara estaba sentada en la pequeña sala de espera del hospital, los dedos trazando de manera distraída el patrón del apoyabrazos gastado. El reloj en la pared marcaba los segundos con constancia, mientras Jack se recuperaba en su habitación al final del pasillo. Los acontecimientos de los últimos días pasaban por su mente como una película que no podía detener. Una enfermera pasó por el pasillo y le dedicó una pequeña sonrisa. Sara logró devolvérsela, aunque el corazón le pesaba. Los moretones en sus nudillos estaban volviéndose amarillos ahora, un recordatorio de cómo había peleado para proteger a Jax. Nunca pensó que sería capaz de algo así, pero allí estaba. «Deberías irte a casa a descansar», dijo Jax más tarde esa tarde, cuando ella visitó su habitación. Se veía mejor ese día, con algo de color regresando a su rostro. Los médicos habían dicho que se recuperaría por completo, pero la herida de cuchillo tardaría en sanar. Sara negó con la cabeza. «Estoy bien aquí». Acercó la silla a su cama. «Además, alguien tiene que asegurarse de que realmente sigas las órdenes del médico». Jack soltó una ligera risa. Luego hizo una mueca de dolor. «Eres terca, igual que lo era tu padre». La mención de su padre ya no dolía como antes. En cambio, provocó una sensación cálida, saber que compartía algo con él. «Cuéntame más sobre él», dijo en voz baja. Los ojos de Jack se perdieron en el recuerdo. «Era el mejor de nosotros, ¿sabes? Siempre intentando hacer lo correcto, incluso cuando no era fácil». Se acomodó en la cama del hospital. «Tienes su fuerza, Sara. La vi la otra noche». Sara bajó la mirada a sus manos. «Estaba tan asustada», admitió. «Pero cuando los vi venir hacia ti, algo simplemente hizo clic. Todo ese entrenamiento que me diste salió solo».
Eso no es solo entrenamiento, dijo Jax. Eso es corazón. Protegiste a la familia, igual que él lo habría hecho. Se quedaron en un silencio cómodo durante un rato, la luz de la tarde proyectando sombras largas a través de la ventana del hospital. Sara se sentía diferente ahora, más fuerte, pero también más consciente de su vulnerabilidad. El mundo parecía a la vez más peligroso y menos aterrador ahora que sabía cómo enfrentarlo. Un suave golpe en la puerta llamó su atención. Linda estaba de pie en el umbral, sosteniendo un ramo de margaritas amarillas. Sus ojos estaban enrojecidos y sujetaba el bolso con fuerza con la otra mano. ¿Mamá? Sara se incorporó en la silla. Linda entró en la habitación con cautela. Traje esto, dijo, dejando las flores en el alféizar. Sus manos temblaban ligeramente. Yo he estado pensando mucho. Sara observó cómo su madre tomaba una respiración profunda, reuniendo valor. La luz de la tarde captó los hilos plateados en su cabello, haciéndola parecer a la vez más mayor y más vulnerable de lo que Sara la había visto jamás. Estaba equivocada, dijo Linda, con la voz espesa de emoción. Todos estos años, manteniéndote lejos de Jax, intentando fingir que el pasado no existía. Miró a Jax, luego de vuelta a Sara. Pensé que te estaba protegiendo, pero solo estaba asustada, y ese miedo nos impidió tener la familia que podríamos haber tenido. Las lágrimas llenaron los ojos de Sara. Tomó la mano de su madre, apretándola con suavidad. Linda continuó. Viéndolos ahora, cómo se protegen el uno al otro. Entiendo. La familia no se trata de esconderse de las cosas difíciles. Se trata de enfrentarlas juntos. Jax carraspeó, la emoción evidente en su voz. Todos hicimos lo que creíamos correcto en su momento, Linda. Linda asintió, limpiándose una lágrima. Quizá ha llegado la hora de dejar de vivir con miedo del pasado y empezar a construir algo nuevo juntos. La luz de la mañana entraba por las ventanas del café mientras Sara limpiaba el mostrador, tarareando suavemente para sí misma. El ritmo familiar de las máquinas de café y el murmullo tranquilo de los clientes se sentía diferente ahora, más pacífico de alguna manera. Levantó la vista para ver a su madre entrar, justo a tiempo para su nuevo ritual diario. Linda se acomodó en su lugar habitual en la barra, las gafas de lectura apoyadas en la nariz. Buenos días, cariño. ¿Día ocupado? No demasiado. Sara sirvió la mezcla favorita de su madre en una taza de cerámica. Solo la rutina de la mañana. Añadió un toque de crema, justo como le gustaba a Linda. Estas reuniones matutinas se habían convertido en su forma de reconstruir. Al principio se sentaban en un silencio incómodo, sin saber cómo salvar la distancia que años de secretos habían creado. Pero día a día, los muros entre ellas fueron cayendo. Encontré unas fotos viejas ayer, dijo Linda, sacando un sobre de su bolso. Pensé que tal vez te gustaría verlas. Sara se secó las manos en el delantal y se inclinó sobre el mostrador. Las fotografías estaban gastadas en los bordes, llenas de rostros que nunca había visto. En una su madre se veía joven y despreocupada, sentada en una motocicleta con el padre de Sara. Jax estaba junto a ellos, con el brazo echado sobre los hombros de su hermano. Los tres riendo por algo ya olvidado. «Te ves tan feliz», dijo Sara en voz baja, recorriendo el borde de la foto con los dedos. Los ojos de Linda se humedecieron. Lo éramos. A pesar de todo lo demás, éramos felices. Tomó un sorbo de café. Pasé tanto tiempo intentando olvidar aquellos días que casi olvidé también las cosas buenas. La compañera de trabajo de Sara tomó su lugar en el mostrador, dándole la oportunidad de sentarse con su madre. Revisaron las fotos juntas, Linda compartiendo historias sobre cada una. Historias sobre el padre de Sara, sobre Jax, sobre la vida que todos habían compartido antes de que todo cambiara. Ahora lo entiendo, dijo Sara, sosteniendo una foto de sus padres el día de su boda. ¿Por qué querías protegerme? Pero mamá, apartarme de saber quién soy, quién es mi familia, eso no fue protección. Linda extendió la mano por encima de la mesa y apretó la de Sara. Lo sé ahora. Verte con Jax, ver cómo cuida de ti, me recordó a tu padre. Siempre compartieron ese instinto protector. La campanilla sobre la puerta del café sonó y levantaron la mirada para ver a Jax entrando. Se movía con cuidado, aún apoyándose más en su lado izquierdo, pero por lo demás se veía mucho mejor.
Los clientes habituales ya se habían acostumbrado a su presencia en las últimas semanas, sin sobresaltarse ante la vista del hombre de aspecto rudo, con chaqueta de cuero. «Damas», saludó acomodándose en el asiento junto a Linda. Sara le sirvió un café negro sin necesidad de preguntar. «He estado pensando», dijo Jax tras un momento, con la voz ronca por la emoción. «Ahora que todo se ha calmado, quizás sea hora de que me vaya. Darles espacio a las dos para sanar de verdad». El corazón de Sara se encogió. «¿Qué? No, no puedes irte». «Sara tiene razón», dijo Linda, sorprendiéndolos a ambos. «Eres familia, Jax. Ya hemos perdido demasiado tiempo». «Ya no necesito un protector», añadió Sara mirándolo a los ojos. «Pero sí necesito a mi tío, a mi familia». Jax clavó la mirada en su taza de café, los hombros tensos. Sara podía ver cómo luchaba con la decisión, años de culpa y responsabilidad pesando sobre él. «Quédate, por favor», dijo Sara suavemente. «Estamos mejor juntos, todos nosotros». Sara estaba sentada en la mesa de su cocina, observando cómo la luz del sol entraba por la ventana y danzaba sobre las flores frescas que Linda había traído esa mañana. El momento de paz se sentía irreal después de todo lo que habían vivido. Escuchó unos pasos familiares acercarse y levantó la mirada para ver a Jax entrando, su habitual chaqueta de cuero reemplazada por una camisa informal de botones. «Hola, Peque», dijo, tirando de una silla. El apodo la hizo sonreír. Había empezado como algo incómodo, pero se había convertido en un término de cariño que ahora se sentía correcto. «Tu madre llamó. Está comprando los víveres para la cena de esta noche». Sara asintió, rodeando su taza de café con las manos. «Es extraño, ¿no? Lo normal que se siente todo ahora». El rostro curtido de Jax se suavizó. «Lo normal es bueno. Ya hemos tenido suficiente emoción para toda una vida». «¿Así que de verdad te quedas?», preguntó Sara, intentando ocultar el tono esperanzado de su voz. «Aquí en el pueblo, digo». «Ya encontré un lugar», respondió Jax con un leve orgullo. «Ese viejo taller de la calle Mason. El dueño se retira. Pensé que ya era hora de poner mis habilidades mecánicas al servicio de algo honesto». Los ojos de Sara se iluminaron. «¿El de las puertas rojas? Es perfecto para ti». «Tu madre me ayudó a cerrar el trato», admitió Jax, rascándose la barba con timidez. «Tiene un gran sentido para los negocios tu madre». La puerta principal se abrió y Linda entró cargando bolsas de papel llenas de compras. Su rostro estaba relajado, un contraste absoluto con la preocupación constante que la había marcado solo semanas atrás. «Espero que tengan hambre. Voy a preparar el famoso estofado de tu padre». Sara observó cómo Jax se levantaba de inmediato para ayudar con las bolsas. Ahora había una facilidad entre ellos, las décadas de tensión disueltas por la verdad compartida y el perdón. Linda no se sobresaltó cuando Jax pasó junto a ella para guardar las conservas, un gesto pequeño que decía muchísimo sobre lo lejos que habían llegado. «Le estaba contando a Sara lo del taller», dijo Jax, organizando las verduras en la encimera. Linda sonrió, sacando una tabla de cortar. «Es una buena inversión. A este pueblo le vendría bien un mecánico honesto». «¿Y tú qué?», preguntó Jax a Sara. «¿Sigues pensando en esas clases de arte en el colegio comunitario?». Sara asintió, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho ante su interés. «Ayer recogí los formularios de inscripción. Las clases empiezan el próximo mes». «Tu padre estaría orgulloso», dijo Linda en voz baja, deteniendo lo que estaba haciendo. Siempre decía que tenías alma de artista. En lugar del dolor habitual que acompañaba cualquier mención de su padre, Sara sintió una aceptación suave. Miró a Jax, viendo destellos de su padre en sus rasgos, y se sintió agradecida por ese regalo inesperado. Un tío que se había convertido en la figura protectora que le faltó al crecer. «Deberíamos celebrarlo», sugirió Jax, sacando platos del armario con la familiaridad de alguien que pertenecía no solo al taller o a las clases, sino a esto. «Todos juntos». Linda se secó las manos con un paño de cocina y se volvió hacia ambos. «Creo que eso es exactamente lo que necesitamos. Un nuevo comienzo. Nada más de secretos», añadió Sara, levantándose para unirse a ellos en la cocina. «Nada más de huir del pasado. Nada más de huir», coincidió Jax, con la voz firme pero suave. «Solo familia». La cocina se llenó con el rico aroma de la comida de Linda mientras trabajaban juntos, moviéndose unos alrededor de otros con creciente comodidad. Sara observó a su madre enseñarle a Jax la vieja receta familiar.
Vio cómo él escuchaba atentamente cada instrucción y sintió que las últimas piezas de su familia fracturada finalmente encajaban. El sol se estaba poniendo cuando se reunieron alrededor de la mesa, la luz dorada haciendo que todo se sintiera cálido y seguro. Linda sirvió el asado mientras Jax llenaba los vasos y Sara colocaba el pan recién salido del horno. Sara se sentó en su banca favorita del parque, viendo cómo la luz de la mañana danzaba entre las hojas. La suave brisa llevaba el aroma del café que sostenía, y por primera vez en semanas se sintió verdaderamente en paz. Sus pensamientos volaron hacia Jax y todo lo que había ocurrido desde aquella primera noche en que apareció en su calle oscura. Dio un sorbo a su café, recordando lo aterrada que había estado cuando él se le acercó por primera vez. Ahora, ese recuerdo le provocaba una pequeña sonrisa. Lo que empezó como miedo se había convertido en algo hermoso, un vínculo que iba más allá de la conexión familiar. Esa noche no solo intentaba protegerme, susurró para sí misma. Me estaba devolviendo a mi familia. Mirando sus manos, notó los pequeños rasguños de su entrenamiento de defensa personal, casi ya curados. Jax le había enseñado más que a defenderse. Le había mostrado lo que era la verdadera fuerza. No solo la física, sino la que nace de enfrentar los miedos de frente. Sara sacó su teléfono y revisó las fotos recientes. Había una de ella, Jax y su madre en la cena de la semana pasada. La felicidad en sus rostros era real, sin esfuerzo. Recordó cómo Jax los había hecho reír con historias sobre las aventuras de infancia de su padre. Nunca pensé que me sentiría tan completa, dijo suavemente, guardando el teléfono. Los corredores matutinos pasaron cerca y Sara los observó con nueva atención. Jax le había enseñado a ser observadora, a confiar en sus instintos, pero más que eso, le había ayudado a encontrar confianza en sí misma. Ya no era la joven asustada que necesitaba protección constante. Se puso de pie, estirándose bajo el sol tibio. Caminando hacia la playa, vio la figura familiar de Jax esperando cerca de la orilla. Llevaba su chaqueta de cuero de siempre, a pesar del clima cálido, y Sara sonrió ante cómo algunas cosas nunca cambiaban. Tío Jax, lo llamó acelerando el paso. Él se volvió y su rostro curtido se iluminó con una cálida sonrisa. «Buenos días, niña». Sara llegó hasta él y le dio un abrazo rápido. «He estado pensando en todo lo que ha pasado», dijo, poniéndose a su lado mientras comenzaban a caminar por la orilla. «¿Sí?» La voz de Jax era suave, alentadora. «Cuando mamá me contó por primera vez sobre nuestro pasado familiar, estaba tan enojada. Me sentí traicionada». Sara dio una patada a una pequeña concha en su camino. «Pero ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Y entiendo por qué volviste a nuestras vidas». Jax asintió, con la mirada fija en el horizonte. A veces proteger a alguien significa dejar que enfrente sus miedos, no esconderlo de ellos. «Exactamente», dijo Sara deteniéndose para mirarlo. «Tú no solo me protegiste del peligro físico, me ayudaste a hacerme más fuerte en todos los sentidos. Me enseñaste a enfrentar mi pasado en lugar de huir de él». Las olas chocaban suavemente contra la orilla mientras continuaban su paseo. El sol de la mañana calentaba sus rostros y una sensación de paz se asentó sobre ambos. Sara sentía el peso de su historia compartida, pero ahora no se sentía como una carga. Al contrario, se sentía como la base de algo más fuerte. Una verdadera familia construida sobre confianza y comprensión. Caminaron en un silencio cómodo, sus huellas marcando el camino en la arena húmeda. La tranquila mañana se extendía ante ellos, llena de promesas y posibilidades. Sara miró de reojo a su tío, agradecida por su presencia constante en su vida. No necesitaba palabras para expresar su gratitud. Estaba allí, en los momentos silenciosos que compartían, en la fuerza que había encontrado en sí misma y en la paz que por fin habían logrado juntos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el cementerio, mientras Sara estaba frente a la lápida de su padre. Flores frescas yacían a sus pies, sus colores vivos en marcado contraste con la piedra gris desgastada. Linda y Jax estaban a cada lado de ella, una brisa suave agitando las hojas de los árboles sobre sus cabezas. Sara pasó los dedos por las letras grabadas del nombre de su padre. Durante todos esos años había visitado ese lugar con su madre, pero hoy se sentía diferente. Tener a Jax allí lo cambiaba todo.
El peso de su historia compartida, la profundidad de su conexión y la verdad de sus lazos familiares se asentaron sobre ellos como un cálido abrazo. Él habría estado orgulloso de ti, dijo Jax en voz baja, la voz áspera por la emoción, por cómo has manejado todo. Eres tan fuerte como él lo era. Linda tomó la mano de Sarah, apretándola con suavidad. Te oculté tantas cosas, pensando que te estaba protegiendo. Su voz titubeó. Pero tu padre siempre creyó en enfrentar las cosas de frente. Igual que tú. Sarah miró la pequeña fotografía colocada entre las flores. Su padre en su juventud, sonriendo ampliamente con el brazo alrededor de Linda. Había visto esa foto cientos de veces, pero ahora notó a Jax al fondo, vigilándolos. Incluso entonces. Solía sentirme tan sola aquí, admitió Sarah, casi en un susurro, como si hubiera una parte enorme de papá que nunca conocería. Se volvió hacia Jax, viendo en sus ojos la misma fuerza en la que había aprendido a confiar. Pero tú me has ayudado a entenderlo mejor que cualquier historia que mamá pudiera haberme contado. Linda se enjugó una lágrima. Tu padre siempre decía que la familia era más que la sangre. Era quien permanece a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Miró a Jax, y años de gratitud no dicha pasaron entre ellos. Tenía razón. La luz de la mañana se hizo más intensa, calentando sus hombros mientras permanecían juntos. Sarah pensó en todas las veces que se había sentido incompleta, buscando respuestas sobre su pasado. Ahora, de pie entre su madre y su tío, comprendió que las respuestas la habían estado protegiendo todo ese tiempo. Todos estos años, dijo Sarah mirando la lápida, pensé que saber sobre la vida de papá en el club me haría sentir más cerca de él. Se detuvo, sintiendo la presencia firme de Jax a su lado. Pero no tenía que ver con el pasado. Tenía que ver con entender el amor que sobrevivió a él. Linda se acercó más a su hija, rodeándole la cintura con un brazo. El mayor regalo de tu padre no fueron las historias ni los recuerdos. Fue la familia que dejó para cuidarte. Jax puso su mano sobre el hombro de Sarah, su toque firme y tranquilizador. Los tres se quedaron allí, unidos por la pérdida, pero fortalecidos por el amor. Mientras el sol de la mañana pintaba el cementerio en tonos dorados, Sarah levantó la vista hacia su tío y luego hacia su madre, viéndolos claramente por lo que eran. No personas perfectas, sino familia que había sacrificado todo para mantenerla a salvo. La verdad sobre su pasado ya no se sentía como una carga que soportar, sino como un testimonio de su amor. Respirando hondo, Sarah se apartó de la tumba y abrió los brazos para abrazarlos a ambos. En ese momento, rodeada por las dos personas que habían movido cielo y tierra para protegerla, se sintió completa. Fuera cual fuera el reto que les esperaba, lo enfrentaría con su familia a su lado. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la cocina de Sarah, proyectando cálidos destellos sobre la mesa de madera, donde los esperaban 3 platos de tostadas francesas y café recién hecho. El dulce aroma de jarabe de arce y canela llenaba el aire. Sarah estaba de pie junto al mostrador, añadiendo frutos rojos a cada plato, mientras Linda colocaba los cubiertos con cuidadosa precisión. Jax entró por la puerta principal cargando una bolsa de papel, llena de bagels frescos de la panadería local. Su presencia, antes inquietante, ahora aportaba una sensación de completitud a su rutina matutina. Pensé que podríamos necesitar extras, dijo con una sonrisa suave, dejando la bolsa sobre la mesa. Algunos hábitos tardan en morir. Siempre es mejor tener de más que de menos. Los hombros de Linda, normalmente tensos por la preocupación, permanecían relajados mientras ayudaba a desempacar los bagels. Igual que tu hermano, dijo en voz baja, compartiendo una mirada cómplice con Jax. Él también siempre traía comida de sobra. Sarah los observó interactuar, maravillándose de lo natural que se sentía ahora. El miedo y los secretos que los habían mantenido separados durante tanto tiempo se habían disuelto, reemplazados por una familiaridad sencilla que se sentía nueva y de algún modo antigua, como recuperar algo perdido desde hacía años en lugar de crear algo nuevo. «El café está listo», anunció Sarah llevando la cafetera a la mesa. No pudo evitar sonreír ante lo ordinario del momento y, al mismo tiempo, lo extraordinario. Apenas unos meses atrás, no habría creído posible esta escena.
su madre conversando con naturalidad con Jax, todos compartiendo el desayuno sin una sola señal de la tensión que había definido sus relaciones durante tanto tiempo. Se acomodaron alrededor de la mesa, pasando platos y sirviendo café. La luz del sol atrapaba el vapor que subía de sus tazas, creando remolinos delicados en el aire matutino. Afuera los pájaros cantaban en el arce, y una suave brisa traía el aroma de las flores del pequeño jardín de Sara. «Están perfectas», dijo Linda, dando un bocado a la tostada francesa. Sus ojos se encontraron con los de Sara, llenos de orgullo y amor. «Siempre has tenido un don para hacer que la gente se sienta en casa». Jax asintió, sus rasgos curtidos suavizándose. «Eso es algo especial de este lugar», dijo señalando el pequeño apartamento. «No es solo una casa, se ha convertido en un verdadero hogar para todos nosotros». Sara sintió como una calidez le llenaba el pecho ante esas palabras. Pensó en cómo aquel apartamento había pasado de ser su primer sabor de independencia a convertirse en algo más. Un lugar de reunión para una familia que estaba sanando. Las paredes, que antes parecían guardar secretos, ahora contenían solo calidez y aceptación. Linda extendió la mano por encima de la mesa y apretó la de Sara. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», admitió. «Durante tanto tiempo tuve miedo de que enfrentar el pasado lo destruyera todo. Pero tú nos demostraste que la verdad, incluso cuando es difícil, puede unir a las personas». «Lo conseguimos juntos», respondió Sara, mirando a su madre y a Jax. En sus rostros vio todo lo que habían superado. El miedo, los secretos, el dolor de la separación. Pero más que eso, vio el futuro que habían construido. Uno de comprensión, perdón y amor incondicional. La luz de la mañana se intensificó, llenando la cocina con un calor dorado. Su conversación tranquila fluyó de manera natural, interrumpida solo por silencios cómodos y sonrisas compartidas. En esos momentos sencillos, Sara comprendió que estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia de su familia, uno en el que las sombras del pasado ya no tenían poder sobre su felicidad presente. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela, por favor. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Y desde qué lugar del mundo nos estás viendo? Que tengas un día maravilloso.